Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, Análisis a Fondo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mis estimados cibernautas. Les saludo este 8 de junio del 2023, en donde vamos a tener un tema de gran relevancia y de actualidad que vamos a debatir aquí con los compañeros. El tema es recuento de las elecciones pasadas del Estado de México y del Estado de Coahuila. Bien, y bueno, voy a referirme al distinguido panel que nos acompaña de lujo. Nos acompaña el maestro Diego Alonso Ros Velarde. Maestro, buenas noches. Él es coordinador de la revista Universitas Ciencia y coordinador del área de investigación económica administrativa de la Universidad de Jalapa. Nos acompaña también el maestro Jorge Rodríguez Franco. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias. Él es subdirector de Acrópolis Multimedios y con una gran experiencia en los medios de comunicación. También nos acompaña en esta tarde, como siempre, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, director del Instituto Interdisciplinario de Investigaciones de la Universidad de Jalapa. Además, es investigador de la Universidad Veracruzana e investigador SNIT, y quien pues, es coordinador de este programa de debate desde hace más de una década. Qué gusto, doctor. Muy buenas noches y un saludo a nuestros invitados. Gracias. Bien, bueno, pues nuestro equipo de producción, como siempre, nos ha preparado un video inherente al tema que hoy vamos a referirnos. Corre video. El programa de resultados electorales preliminares 2023 cerró el lunes con el 100% de las actas computadas, confirmando los triunfos de la candidata de la Alianza Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, PT y Partido Verde, Delfina Gómez Álvarez, en el Estado de México, y de Manolo Jiménez, de Vapor México, integrada por PRI, PAN y PRD en Coahuila. Delfina Gómez obtuvo 3.272.106 votos, equivalentes al 52.65% de la votación, contra los 2.755.532 sufragios, un 44.34% de las boletas obtenidas por Alejandra del Moral Vela, abanderada de la coalición Va por México. En tanto que Manolo Jiménez consiguió 741.731 votos, cantidad que ni sumando sus votos logran sus tres contrincantes, Armando Guadiana, Ricardo Mejía y Lenín Pérez. El próximo gobernador de Coahuila tomará posesión el 1 de diciembre y Delfina Gómez lo hará el 16 de septiembre, convirtiéndose ella en la primera mujer que tomará las riendas del Estado de México. Estamos de regreso. Esto es Noche de Debate, Análisis a Fondo. El tema, usted que nos acaba de hacer el favor de sintonizarnos, el tema es el recuento de las pasadas elecciones en el Estado de México y el Estado de Coahuila. Bien, pues vamos a dar inicio a este debate y empezaremos con el siguiente cuestionamiento. Los resultados de las elecciones en Coahuila y el Estado de México fueron tal y como se pronosticaron. ¿Qué lectura política amerita
esto, doctor Vázquez Azuara. Muchísimas gracias, doctor Carlos García Méndez. Qué gusto saludarles y saludarlos a todo nuestro auditorio que gentilmente nos sintoniza cada jueves en esta noche de debate, análisis a fondo. Y doctor, usted ha hecho la pregunta pues clave para iniciar este debate, porque ya lo platicábamos en esta misma noche de debate la semana pasada con también quienes nos acompañaban. Y por supuesto que llegamos a la conclusión de que los resultados iban a ser muy claros, una victoria contundente para Delfina Gómez en el Estado de México, la primera mujer que va a encabezar la gubernatura de esta entidad federativa, y por supuesto también una victoria contundente de la coalición conformada por PRI, PAN, PRD y demás partidos que se aliaron para poder conservar la titularidad de Coahuila. Y bueno, pues si bien ya teníamos nosotros un estimado, aquí hablábamos de alrededor de 10 puntos porcentuales en el caso del Estado de México, así fueron 8 puntos porcentuales de diferencia, y en el Estado de Coahuila es donde sí hubo una sorpresa superior, porque estábamos hablando de que las cifras marcaban un porcentaje cercano al 47% de total de votos, cuando el total actualmente fue superior al 58%. Estamos hablando de cerca de un 60% que ni la sumatoria de todos los contendientes de oposición, incluyendo Guadiana del partido de Morena, pudieron alcanzar. Esto nos habla de un fenómeno bastante interesante que puede incluso servir como un laboratorio para identificar qué va a pasar más adelante. Pero ¿cómo queda el mapa electoral ahora en México a raíz de estas elecciones de 2023? Bueno, pues Morena conserva 22 entidades federativas de la República Mexicana, y las otras se las reparten: 5 para el Partido Acción Nacional, 2 para Movimiento Ciudadano, 1 para el Verde, y solamente 2 le quedan al PRI: Durango y Coahuila. Esto nos revela con suma claridad ya el franco deterioro que advertimos en un partido que, teniendo la hegemonía de gubernaturas en el país, en un lapso breve de tiempo, podremos decirlo así, breve de tiempo. Recordemos que el Revolucionario Institucional tuvo una hegemonía que data de 1917 y fue construyendo sus contiendas electorales, lo que le permitió pintar de rojo en su momento el país. Pero en un lapso de tiempo muy corto, Morena ahora ha repintado el país de guinda, teniendo un alto índice de estados ya comandados bajo su gobierno, entre los que destacan 3 entidades federativas que más votos aportan a las elecciones federales. Estamos hablando de Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. Entonces, al tener concentrados los estados de mayor capacidad de votación, y al tener ya un desplazamiento paulatino de los demás poderes en las diferentes entidades, de los demás partidos, perdón, en las diferentes entidades, estamos hablando ya de una tendencia hacia un nuevo partido hegemónico. Y ya sabemos que en una democracia las hegemonías no son oportunas. Por el contrario, la pluralidad es lo que debe preservarse. Pero de entrada, doctor, a este cuestionamiento, vemos este panorama general. Se dijo en esta noche de debate, y se dijo bien, los porcentajes fueron ciertos, pero con un gran resultado en Coahuila, donde prácticamente la coalición desbarató a los frentes opositores. Ni siquiera juntos en porcentajes podrían igualar la avasalladora victoria que tuvo esta coalición. Bien, pero cabe destacar que en el Estado de México, pues la candidata del PRI hizo una buena campaña, la trabajó bien, porque no era tan conocida, sí, no era una mujer que hubiese destacado mucho en la vida pública, y pues tuvo toda esa capacidad para hacerlo, y además pues la dejaron sola. Así es. La dejaron sola los dirigentes ineptos de los partidos que la apoyaron, y desde luego no hubo el gran apoyo, como siempre, que hay de un colega que ocupa la gubernatura hasta ahorita del Estado de México. Entonces, caray, la votación fue muy buena para, pues, como vino remontando las de nada, ¿no? Doctor, ha hecho usted un análisis espléndido de las circunstancias. Yo me sumo a ello porque efectivamente
una candidata que era poco conocida, que tenía que remar contra la corriente de un partido que había sido fuertemente señalado por la sociedad, cargando a cuestas ese estigma que ella no compró, que ella no tendría por qué cargar, aunado a la cercanía con la Ciudad de México, que evidentemente bajo un régimen morenista podía operar también en una coadyuvancia, donde también Del Mazo sale a reconocer prácticamente a escasas horas la derrota de la propia coalición. Efectivamente, doctor, bajo todas esas circunstancias que usted comenta, yo creo que el porcentaje obtenido por la coalición PRI-PAN-PRD PRI-PAN-PRD en realidad es loable, porque estamos hablando de 8 puntos porcentuales que, si bien son amplios en una elección, sí nos revelan que todavía se conservan votantes de esta coalición, y no para las circunstancias como las vimos, el resultado pudo haber sido peor. Entonces, cuando menos lograron conservar cierto número de votos que les van a servir para las elecciones federales más adelante. Bien, pero y comentar, maestro Diego, sí, pues en el estado de Coahuila, que pues es un estado que está lejos del centro y muy cerca de los Estados Unidos, en Norteamérica, es un estado en el que tenía que haber buscado, y lo hicieron, un buen candidato, un candidato triunfador, un candidato que sacara adelante al Partido Revolucionario Institucional y a esa coalición que tienen. Pero no tan solo les ganó, los abatió, sí, en mi concepto, porque ni los 3 opositores juntos, su suma de votos le llega a lo que hizo el candidato del PRI y de ese partido en el estado de Coahuila. Muy importante. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo hacen en otros estados de la misma manera? Yo creo que ahí me atrevo a pensar que son las negociaciones de los dirigentes de los partidos. Bueno, doctor, es un análisis muy interesante, que además poco se escucha, porque efectivamente se ha criticado a la cúpula de las dirigencias de la coalición precisamente por los resultados obtenidos, pero sin embargo no se ha todavía dado a conocer si hubieran algunos acuerdos. Quizás sí una falta de entereza, una falta de voluntad, la necesidad de que tengan un mensaje más contundente, eso sí ha sido visto a todas luces, incluso en el momento en el que se presentan en el Estado de México con un semblante que no era necesariamente triunfalista. Entonces, efectivamente, doctor, pareciera que las cosas por un lado marchan de maravilla, y por otro lado, se atasca un poquito la maquinaria. Digo se atasca un poquito porque, reconociendo lo que usted dijo, pues no fue tanto el margen, fueron 8%, estamos hablando pues prácticamente de que uno tuvo 1.8 millones de votos, que es el caso de la candidata Alejandra del Moral, y 2.2 millones en el caso de la candidata Delfina Gómez. Entonces, siendo muy puntual con lo que usted pregunta, doctor, pues vemos que efectivamente, y lo habíamos comentado en este programa anteriormente, hay un bastión prácticamente del revolucionario institucional que no ha desaparecido, que es la zona de La Laguna, ¿no? Desde la familia Herrera, que era uno de los importantes líderes en toda esa zona, en lo que es Torreón, y bueno, también del lado de Durango, por supuesto, y en este caso, pues los Moreira, ¿no? Actualmente quienes sostuvieron precisamente la candidatura y quienes impulsaron a un buen candidato, porque
cuenta mucho lo que usted dice, doctor. Tiene que haber buenos candidatos pues que le inyecten toda esa fuerza, que tengan conocimiento, como lo era Manolo Jiménez, un exsecretario de Desarrollo Social, con mención honorífica, con todas las cartas que le daban la posibilidad, exalcalde de Saltillo, que sin duda es un elemento que pues juega mucho a favor, con fogueado en el tema de los debates, en fin, con todas las cartas que pues le dan para ser un buen candidato. Y bueno, aquí también pues obviamente con el soporte del Revolucionario Institucional. Hay un punto muy importante, doctor, que quizás es un lugar común, pero al final del día las derrotas se vuelven huérfanas y las victorias tienen pues varios quienes las quieren acreditar, ¿no? Entonces, sin duda, pues aquí nosotros vemos que, y hay un saldo político muy interesante conforme también a lo que usted le preguntaba al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, que es precisamente los fallos que están existiendo, ¿no? Dejar pues meter toda la carne al asador, en este caso en el norte del país, porque sabemos que el Revolucionario Institucional, que el Partido Acción Nacional y que el Partido de la Revolución Democrática tiene un gran capital político que pudo haberse aprovechado en estas elecciones. Y que en el Estado de México fue evidente que no se apostó todo, ¿no? Eso es evidente, que todos los liderazgos que pudieron haber salido, no salieron, ¿no? Y que bueno, que se espera que quizás salgan en el 2024, que será la oportunidad que ellos tengan. Entonces, doctor, pues sí, mantuvieron la zona norte, pero mantienen, como dice usted, pues un estado que es muy productivo, que es muy importante, que es una de las economías más importantes del país, que le aporta mucho a México, pero sin embargo que políticamente pues no tiene el mismo papel que tenía el Estado de México, ¿no? Entonces, pues si se trataba de conservar bastiones, y si se trataba de conservar o de llevar a cabo estrategias ganadoras, la misma estrategia satisfactoria que usted está mencionando, que se llevó a cabo en el Coahuila, pudo haberse llevado en el Estado de México. Claro, en Coahuila pues tenemos, repito, pues liderazgos ya muy, pero como sucedía en el Estado de México, ¿no? Pues el liderazgo de esa familia Moreira, ¿no? Sí. ¿Cuál sería, maestro Jorge, cuál sería tu punto de vista respecto pues a estas elecciones que vimos en el Estado de México, pues muy pegadas, y qué faltó, qué tienen que hacer, por qué sigue manteniéndose Morena como el partido más fuerte? Si realmente es muy joven, ni siquiera llega a partido, no es movimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se dieron estas circunstancias tanto en el Estado de México como en Coahuila? Pues ahí salió favorecido pues la oposición, PRI, PRD y PAN, pero ¿por qué tan drásticamente acá en el Estado de México no? Gracias, querido rector. Un saludo a todo nuestro público de Acrópolis Multimedios y de Noche de Debate. Pues mire, doctor, antes que nada, las elecciones del Estado de México y de Coahuila, sin duda alguna, llamaron muchísimo la atención. Un sector importante fueron los medios de comunicación, porque no precisamente informaron los medios nacionales, sino los medios locales. También estuvimos informando de lo que estaba aconteciendo precisamente el pasado domingo en esta jornada electoral de estas dos entidades. Y es que sin duda alguna sabemos que esto es la antesala para las próximas elecciones, tanto federales como en varias entidades que se van a estar teniendo, ¿no? Entonces prácticamente, lo comentaba el doctor Carlos Azuara, esto sirvió como un laboratorio para conocer los partidos políticos, en qué situación se encuentran y qué direcciones deben de tomar a partir del domingo pasado para adelante, para que los resultados finalmente les favorezcan, ¿no? También quiero comentar pues que la participación ciudadana pues tuvo un descenso en estas dos entidades.
Coahuila con prácticamente casi el 57% de participación de ciudadanos y ciudadanas, y el Estado de México también tuvo un descenso, un poquito más del 50%. Sí, claro que muy sí. lamentable. Así ¿verdad? es. Ahora, los resultados pues ya están ahí, pero si todas las ciudadanas y los ciudadanos salieran a las urnas a votar, yo creo que las cosas cambiarían, ¿no? Los resultados ahí podrían moverse, pero bueno, desafortunadamente el abstencionismo sigue tomando lugar. Y bueno, yo creo que a Morena lo que le ha funcionado precisamente es esta estrategia de cómo llegarle a la gente con sus mensajes, el hecho incluso de que se llame Morena, mucha gente lo puede asimilar incluso con cuestiones hasta religiosas, ¿no? Y bueno, lo sabemos por qué esos eslogan de por el bien de todos, primero los pobres, la gente lo consume, la gente se queda con esos mensajes que sin duda alguna, pues los efectos a lo mejor no son iguales en la zona sur y en la zona norte de nuestro país, pero bueno, finalmente lo vemos en las estadísticas que ya mencionó el doctor Carlos Azuara de las entidades que están gobernados ahorita por Morena, y yo creo que de manera general, pues quiere decir que esos mensajes y esa estrategia de comunicación con las y los ciudadanos ha sido eficiente. También es claro mencionar que al menos en la zona norte de nuestro país, a Morena se le ha costado un poquito de trabajo, aunque sabemos que hay estados que sí están gobernados ahorita por Morena, pero ya vimos que en Coahuila y en Durango no han podido todavía permear, no han podido todavía ganar elecciones en estas dos entidades. Y bueno, estaba precisamente escuchando otro análisis político, y es que referían que los mejores operadores del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, se encuentran en la zona norte de nuestro país. Entonces, si estos operadores los trajeran a la zona centro, la zona sur, a lo mejor las cosas podrían cambiar, pero no fue así y los resultados ahí están, doctor. Bien, Jorge. Pues vamos a ir a un corte que es breve y regresamos. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Escuela de Fútbol Jaguares UX, categorías para niñas y niños nacidos a partir del 2018, ambiente único, entrenadores calificados y servicios médicos adicionales, 2 canchas de pasto natural rodeadas de áreas verdes y un amplio estacionamiento. Entrenamos lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. Informes en Paseo del Pedregal número 3, fraccionamiento Pedregal de las Ánimas en Jalapa, Veracruz. Teléfono 2281-7244-69. ¿Estás listo? Tenemos un lugar para ti. Saca la garra. Escuela de Fútbol Jaguares UX. Estamos de regreso. Esto es Acrópolis Multimedios presenta Noche de Debate, análisis a fondo. Bien, usted que nos hizo favor apenas de acabar de sintonizarnos, el tema a debate es el recuento de las elecciones del Estado de México y el Estado de Coahuila el pasado domingo. Bien, bueno, vamos a continuar con nuestros cuestionamientos y nuestro debate. Se podía advertir un posicionamiento creciente del partido mayoritario, es decir, Morena, y un debilitamiento sostenido de la oposición, partido PRI,
PAN y PRD. ¿Usted qué opina? Gracias, doctor. Es una pregunta muy interesante porque usted lo dijo muy bien hace un instante. Morena es un partido joven y como partido joven ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, sostenido. Cada vez se apodera de más gubernaturas, cada vez se apodera más de determinados bastiones, pero curiosamente, y aquí es donde hay un análisis muy interesante, ha decrecido en la legislatura federal, donde originalmente cuando López Obrador gana las elecciones, se trae un gran halo de legisladores federales que sí tenían posibilidades en coalición de generar más reformas, pero cambia la legislatura, reduce curules y ahora a un aliado con otros partidos, como ya lo sabemos, el Verde y el PT, no alcanzan la mayoría calificada. Entonces, por un lado va creciendo en cuanto a apoderarse de gubernaturas, en cuanto a cambiar las instituciones desde el interior, incluso organismos autónomos, que no es ningún secreto, que pues está comandada la Fiscalía, está comandada ahora una persona del INE que es afín, ahora eventualmente el desbaratamiento del INAI, pero aún sigue teniendo sus reservas en cuanto a la legislatura. Es decir, ya no vamos a mirar que ese crecimiento sea un crecimiento absoluto donde la gente vote ciegamente en cascada, todo Morena, sino que hacen un análisis ya sobre determinados elementos, reconociendo, gracias a las campañas mediáticas que se han tratado de colocar por la oposición, que la pluralidad en los congresos es necesaria para un Estado de Derecho y un país que se precie de ser democrático. Entonces, sin embargo, no podemos ocultar que la oposición tiene serios problemas en la actualidad. ¿Y qué problemas tiene? Serios problemas de dirigencia. Muchos de sus dirigentes son ampliamente cuestionados por sus resultados. Tienen problemas de coordinación porque no se logran poner de acuerdo como una unidad. Todavía siguen tratando de buscar cada partido su interés. El tercero, muy importante, es que no han logrado aliarse con todas las fuerzas políticas opositoras. Recientemente Dante Delgado, en una entrevista, reitera que no va a ir en coalición con nadie. De Movimiento Ciudadano no figuró en Coahuila y Estado de México, dijo no voy, no me da. Bueno, ahí cabe hacer un cuestionamiento. ¿Qué tan fuerte, qué tan importante es el MC? Así es. ¿Por qué esa posición de que no estoy con el PRI, no estoy con la coalición ni voy a participar? Es correcto. Yo creo, doctor, y en mi punto muy particular de vista, creo que es una postura poco conveniente desde la cosa que llama la atención de un político tan experimentado como Dante Delgado, una persona que ha ocupado cargos de elección popular y ha ejercido el liderazgo del Movimiento Ciudadano con resultados loables. Actualmente tiene 2 estados de la República y 2 estados de la República fuertes. Entonces, un partido así debería empezar a comprender que por sí solo no le da para lograr ningún impacto. Podrá conservar su registro, podrá seguirse vendiendo como un partido independiente del resto de los demás, pero tienen que estar conscientes en Movimiento Ciudadano que la única posibilidad que tienen de dar batalla al partido en el poder es aliándose entre todos y buscando consensos políticos. Lamentablemente Dante ya dijo a los 4 vientos, yo en coalición nada y con el PRI ni a la esquina. Entonces, si Movimiento Ciudadano va solo, lo único que va a hacer no es restarle puntos a Morena, le va a restar puntos a la oposición. Ese es el único problema que les va a generar. No son votos que se le sumen a la oposición, ni votos que se le quiten a Morena, son votos que pierde esta gran coalición opositora. Entonces, cuando menos PRI, PAN, PRD, Verde y del Trabajo ya están concienzudos de lo que tienen que hacer. Ahora, la pregunta del millón, ¿cómo lo van a hacer? Están llenos de buenos deseos y de buenas expectativas, pero hasta la fecha ni siquiera hay un nombre de un aspirante a la presidencia. Y todavía vemos disidencias como las que se dieron en Coahuila. Coahuila, al final, vimos que la oposición se fortaleció y
los errores de Morena, entre ellos un mal candidato, una mala coalición, pues contribuyeron a la pérdida de Coahuila. Eso o una lectura más profunda que refiere a usted, doctor, sobre algún acuerdo político para que conservaran cuando menos un Estado. Pero con independencia de esto, podemos, en términos generales, para concluir mi comentario, es entender que Morena va creciendo, cada vez va ocupando más escalafones, pero puede ir perdiendo terreno en las curules que interesan en las votaciones de diputados, diputadas, senadoras y senadores, y si la oposición logra poder generar un verdadero lazo político entre ellos, podrían ser un contendiente serio, ya no para destronar al presidente de la República, eso se ve muy complejo, sería muy utópico pensar en eso, pero sí cuando menos conservar el poder legislativo, evitar la mayoría morenista y seguir buscando los contrapesos que junto con la Suprema Corte impiden que haya un absolutismo en la toma de decisiones. Yo creo que a eso le está apostando la oposición en el 2024. Gracias, doctor Vázquez Asesora. Maestro Ross, así como dice el proverbio muy popular, de tal palo, tal astilla. ¿Por qué Dante empezó en el PRI? En el PRI llegó a ser gobernador y senador y demás, y ahora patea el pesebre. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, sin duda, doctor, el factor decisivo y qué bueno que también se haga un análisis precisamente, pues, en este caso de la democracia en la que pensamos que es bipartidista, pero no. Estas elecciones nos están dando a entender que hay un pluripartidismo y que hay fuerzas, en este caso como Movimiento Ciudadano, que están teniendo un papel relevante. Por un lado, y fue un tema también que se evidenció en el Partido del Trabajo y el Partido Verde, que pues no negociaron hasta el final, aparentemente en el caso de Coahuila, y en el caso de Movimiento Ciudadano, doctor, pues el senador Dante Delgado ha ido pues obviamente creciendo su exposición mediática, ha aprovechado muy bien este bono, digámoslo, un bono que están teniendo ahorita las minorías para posicionarse a nivel nacional y, por ejemplo, dar a conocer que gracias a que no participó el senador Juan Cepeda, pues esto le benefició definitivamente a el Estado de México. No, y la otra, que es muy sui generis, ¿cómo se retira? Retiro mis canicas, dijo Dante. Exactamente. ¿Cómo lo ven eso? Y entonces desprotege, pues sí, totalmente queda desprotegida en este caso, pues lo que pudiera haber ganado la oposición, ¿no? Entonces, realmente, como bien dice usted, eran canicas muy valiosas, pues con las cuales si existiera esto es muy importante, doctor, que el 2024 no se vea como un proyecto de partidos políticos, si así lo quiere ver la oposición. La oposición lo tiene que ver como un proyecto de oposición en el que van a tener que coexistir diversas características. No, si hubiese salido a votar todos esos electores en el Estado de México, yo creo que le gana, ¿eh? Le da la vuelta rotunda. Totalmente, totalmente. Y hay que felicitarla, reiterar la felicitación porque es una buena mujer, supo llevar las riendas y a veces hasta sin nadie que la apoyara ahí. Hasta la misma candidata de la oposición decía, ¿por qué te dejaron solita? Sí. Siendo Es que era, correcto. y lo interesante, doctor, es que siendo que era posición del gobernador del Mazo. Claro. Es más, era una concesión, o bueno, se dice que, bueno, habría que confirmarlo, pero porque ella fue funcionaria del gobierno federal, era cercana al expresidente Enrique Peña Nieto, fue delegada en este caso de lo que era el Banco, o anteriormente lo que era el Banco del Bienestar, en fin, era una posición del grupo de Atlacomulco que la desprotegieron totalmente. Entonces, pues atendiendo a ello, como usted bien dice, la oposición, y en este caso pues el MC, si quiere hacer realmente oposición, tiene que valorar lo que usted está mencionando
y no sería reencontrarse con aquellos que además conoce muy bien, porque pues obviamente el senador Dante Delgado conoce muy bien al priismo, pues emerge del priismo y lo conoce mejor que muchos de los priistas que se encuentran adentro, pero sin embargo pues sí tendría que hacer ese examen, que quizás ya lo hizo, ¿no? Porque él está anunciando que sus candidaturas las van a definir, el método de selección de candidatos lo van a definir en julio. Entonces, bueno, en ese método de selección de candidatos, pues que haga esa retroinspección si definitivamente se va a unir a un movimiento de oposición o él considera que tiene el capital político, que aquí dijo el doctor Vázquez Azuara, reforzado también con el maestro Jorge, que no es nada deleznable, ¿no? Estamos hablando de un Nuevo León, de un Jalisco, zonas muy fuertes económicamente, muy bien posicionadas en el norte del país. Entonces se da quizás ese examen que haga el senador Dante Delgado, si tiene que ir propiamente con la oposición o si mantiene esa postura de negarse a aliarse pues, con el Partido Revolucionario Institucional, del cual él mismo, pues como usted bien dijo, emergió y fue incluso gobernador sustituto en el estado de Veracruz. Bien, muchas gracias, maestro Ross. Maestro Jorge, dado lo que hemos escuchado de nuestros compañeros del panel, ¿qué adviertes, qué tendría que hacer la oposición para poder emerger, poder de aquí en adelante tener mejores posiciones políticas, electorales, y con un buen candidato será todo, mover más a la militancia, o es cuestión de que no están realmente unidos, que no piensan lo mismo los tres partidos y cada quien busca llevar agua para su molino. Molino, ¿no? Como coloquialmente se dice. Así es. Sí. ¿Cómo Pues, lo ve? mire, yo creo que son varios factores, doctor, como usted pues ya lo estaba mencionando, ¿no? Creo que por parte de MC para las próximas elecciones necesitan poner pues a una persona que sea muy conocida, como sucedió en Nuevo León, como sucedió en Jalisco. Yo creo que si no hubiera sido el candidato Samuel, pues definitivamente yo creo que el resultado no hubiera sido el esperado por Movimiento Ciudadano. Y sabemos que, pues aunado en este caso de Nuevo León, Samuel y su esposa, que aparte es influencer, creo que fue una buena estrategia para poder obtener la victoria. Que bueno, esta victoria finalmente se replica en el estado de Jalisco. Y por otra parte, definitivamente creo que hace falta unidad por parte de la oposición. Ya lo comentaba el doctor Carlos, el maestro Diego, definitivamente Movimiento Ciudadano si va solo, muy difícil podrá dar batalla, muy difícil podrá repuntar. Estaba escuchando precisamente al dirigente del PRI, Alejandro, que pues sigue invitando precisamente a Movimiento Ciudadano para que se sume a esta alianza, a esta coalición, pero ya también hemos escuchado que por parte de Movimiento Ciudadano dicen que del PRI ni a la vuelta de la esquina. Pero entonces, no ha dicho el por qué, ¿verdad? No ha dicho el por qué. Nada más porque le cae gordo. No, ¿verdad? Sí, coloquialmente. Dice ni a la esquina con el PRI, pero no expone un fundamento real de sería muy interesante escuchar, ¿no? ¿Cuáles son los...? O quizás le estará diciendo Acción Nacional, vamos juntos, ¿no? Vamos juntos, o sea, al PRI, con el PRI no voy ni a la vuelta de la esquina, o sea, no voy en esa mega coalición, pero con el PAN sí porque no ha sido la misma respuesta, ¿no? Claro. No, pero yo creo que la clientela que tiene el PRI no se compara con la que tiene MC, entonces no lo va a dejar el PAN. Aunque tenga menos gubernaturas, pues todo el capital, todos los liderazgos que existen. Ha sido falta de tacto político. Es correcto. Bien, gracias Jorge. Sí. Bueno, doctor Vázquez Azuara, con relación ya vamos a lo que ocurrió realmente que anunció ayer el canciller Marcelo, dice que con relación al destape y arranque de facto,
por la carrera presidencial, ¿qué lectura podemos advertir al interior del partido, en el poder? Y si los demás candidatos, las demás corcholatas se destaparán. Doctor, esa es la pregunta del millón y de hecho es la pregunta que ha estado circulando en todos los medios de comunicación a nivel nacional. ¿Qué pasó? Estaban esperando nada más el resultado del PREP como si se tratara de una carrera de relevos. En cuanto sale el PREP, inmediatamente todas las corcholatas empiezan a reaccionar a quien les gana el brinco, que en este caso es el canciller Marcelo Ebrard, y anuncia a los cuatro vientos que terminará su encomienda, renunciará a su encargo como canciller para iniciar la contienda electoral, su campaña de contienda electoral. Sabemos que jurídicamente los tiempos electorales no están previstos ahora, sino hasta después, por ahí de noviembre, pero fácticamente ya están empezando la carrera presidencial, cosa que nos revela la gran ventaja que tiene Morena por sobre la coalición opositora. La coalición opositora tiene PRI, tiene PAN, tiene PRD, tiene un constructo de partidos que trata de aliar, pero no ha podido ni siquiera establecer. Ya los dirigentes salieron a decir que van a ir en coalición, que invitan a Dante ya dijo que no, pero dicen que próximamente van a dar a conocer un aspirante. Pero Morena, por el contrario, no solo ya tiene 4 aspirantes, 5 si queremos incluir a Noroña, que ahorita voy a comentar algo al respecto, pero no solo tiene ya candidatos, sino que todos ellos ya han hecho campaña desde hace 3 años. O sea, todo el país conoce a Claudia Sheinbaum, todo el país conoce a Marcelo Ebrard, todo el país conoce evidentemente al senador y todo mundo, si podemos verlo así, en cierta medida, Adán Augusto, pues sin duda, secretario de gobierno, y si nosotros miramos, y Noroña, que en realidad pues es una persona que gusta mucho de la denostación en sus argumentos, pero que ya levantó la mano. Y Monreal, evidentemente, que ha estado trabajando también en una visualización. Así es. El presidente lo tiene marginado. Así es. Bueno, el presidente de la República en una cena no tan privada, porque fue objeto de estudio de todos los medios, pero en una cena privada congrega... Aun cuando dijo que iba a por... Sí, es correcto. Sí, congregó a Claudia Sheinbaum, evidentemente a Marcelo Ebrard, congrega a Adán Augusto y precisamente congrega a Monreal. Y Noroña, pues externa su animadversión porque él también es un aspirante, según él, no le da el capital político todavía para eso, pero tenemos ya 4 aspirantes muy claros de Morena. Al ungido, según el dirigente de Morena, va a establecer próximamente las cartas para el proceso de selección. Pero en tanto, Marcelo Ebrard ya se adelantó. Ya anunció que renuncia y ya reaccionaron los otros corcholatas. Sheinbaum dijo, hay que esperar los tiempos, no comamos ansias. Monreal ya dijo lo mismo, es en su momento habremos de tomar la decisión de qué hacer, y evidentemente Adán Augusto lo mismo. Pero aquí todo depende, aunque el presidente dijo que él no se va a meter en el proceso, sabemos que de manera fáctica él ya estará visualizando un candidato. Entonces estaremos viendo en próximos días cuál de estos 4 grandes aspirantes pudiera ser el que llegue evidentemente a ser el abanderado con una precampaña y campaña de un año atrás. Es muchísimo tiempo, mientras la oposición, dicho sea de paso, sigue dormida sin saber a quién van a mandar. Muchas gracias. Les quiero comentar que afortunadamente no tan solo en su casa o en su aparato receptor están con nosotros, también tenemos aquí Invitados. Pues 2 invitados, 2 personajes, uno de la vida artística que es el ingeniero Raúl Pardo. Así es. Y el otro es Don Domingo Santés. Domingo Santés, que es un distinguido político asistente de Florencio Azúa. Así es, correcto. Bien, un saludo a todos ellos. A nuestros amigos Bien. aquí en el estudio. Bien, maestro Ross, de todo esto que hemos comentado, de esta última cuestionamiento, ¿qué lectura le da usted a ello?
Bueno, doctor, pues efectivamente estos destapes que ya estaban tan previstos, tan cantados, que pues en el programa anterior ya lo habíamos comentado, terminadas las elecciones, es más, en miércoles ya con los conteos finales. Hoy justamente. Exactamente, ya que termina el Es PREP. el cómputo. Ya viene el cómputo Final. El cómputo, en este caso, bueno, pues iba a iniciar la carrera. El presidente de la República, que pues en estas elecciones sin duda se tiene que reconocer su estrategia política, su manejo pues que realizó en estas elecciones, también lo sigue haciendo ya ahorita al convocar pues a quienes él ha visto como probables candidatos de Morena, aunque él ha dicho también que al final pues la gente o el pueblo va a ser quien decida a ese candidato, ¿no? Que pues y que lo que más se escucha es el método de encuesta, que muy probablemente se anuncie ya este domingo, que bueno, es en lo cual nosotros estaríamos también a la expectativa. Pues sin duda son señales precisamente, doctor, de que pues ya, aunque no legalmente el proceso electoral inicia en el mes de agosto, pues ya llevamos tiempo prácticamente en toda esta oleada, en toda esta efervescencia de tipo política. Lo cierto es, doctor, pues que se están realineando nuevamente las fuerzas. El partido Morena pues tendrá que negociar. Marcelo Ebrard, ya con esa característica y oficio que le caracteriza, que bueno, en su momento pues estando con Camacho Solís estaba ya cerca precisamente de estos temas, y ahora pues ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador nuevamente se acerca al tema político, y bueno, pues ahorita es el primero en levantar la mano, ¿no? Es el primero en levantar la mano, en anunciar que ya está pues el lunes su renuncia en Relaciones Exteriores, pidiendo... y ya la ha aseverado el presidente de la República, ya invitó a que los demás... Y a que los demás, ¿no? Entonces, precisamente se dice que en esa reunión una de las consignas el acuerdo fue precisamente que renunciaran a sus cargos. Entonces, pues estaremos viendo, él fue mediáticamente el que se adelantó, es más, mediáticamente el que terminó antes de cenar, el primero que se paró de la mesa. Y bueno, pues estaremos viendo a ver qué tanto el método, si es el método de las encuestas, le beneficia. Hay que ver qué sucede con la jefa de gobierno, porque hay un tema muy interesante, doctor, que pues vemos que hay pasado que todavía está presente en los aspirantes, pero también hay una destreza, doctor, precisamente de ellos por desligarse de ese pasado. ¿A qué me refiero propiamente? Pues a que cada uno de los aspirantes tienen un pasado que incluso pensábamos que los iban a dejar fuera de la contienda, y no fue así. Ahorita vemos a un candidato, bueno, a precandidatos que están muy bien posicionados, el caso de Marcelo Ebrard y el caso de Claudia Sheinbaum. Tiene muchos problemas con sus presidentes municipales. Además, con los alcaldes, ¿no? Entonces... con el metro que ha y sido no su olvidemos estigma. que perdió casi, la mitad de las casi el alcaldías. 50% de las alcaldías. De las alcaldías. Entonces, le digo, hay un problema del metro. Que ha sido su Que peor anda en Durango, anda en Jalisco, y el metro descarriando. Pero sin embargo, doctor, este domingo ella, o así lo ha manejado, porque ya vemos que las victorias pues tienen muchos padres, y el domingo ella, se ha manejado mediáticamente que fue una de las responsables del triunfo de Morena en el Estado de México. por la ¿no? cercanía que hay en esa zona de México. Por la Estado de México. cercanía que hay, porque le fue encomendada a ella y a otros gobernadores que fueran responsables de ese distrito. No, más bien de todos los distritos, de cada uno de los distritos del Estado de México. Entonces, doctor, hay un panorama muy interesante en los destapes, y pues en este caso, obviamente, en lo que va a ser la carrera presidencial, el presidente, advertimos que será una carrera presidencial también en la cual pues haya mucha participación por parte del gobierno. Esperemos también, ojalá, doctor, y ese es un punto muy importante,
pues el aparato jurisdiccional que pues obviamente lo que antes se evitaba, que se evite ahorita, ¿no? Si hay una persona que aspira a un cargo legítimamente, pues que se desligue de la responsabilidad que le puede dar un privilegio, ¿no? No solamente pues en cuanto al posicionamiento, sino a los recursos que pueda tener y se enfoquen en ello, ¿no? Entonces, pues ese es el panorama que ahorita tenemos, doctor, entre la lucha de estas, cada una de las llamadas corcholatas. Vemos también no solamente Marcelo Ebrard, vemos Claudia Sheinbaum, vemos una presencia de Ricardo Monreal, y no se descarta, por supuesto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Pero que ha la sido... diferencia con Monreal es que no tiene ahorita partido. Realmente sí. No está Realmente. ungido, así es. Sí, realmente Está no... fuera de Morena, sí, no tiene ese reconocimiento que tienen las demás, los demás aspirantes, pero sin embargo también tiene un Ahorita juego... todavía entendí yo que es una botella y una corcholata que no quiere salir. Que no quiere salir. No hay destapador que aún lo... No hay destapador, doctor, pero es una botella que finalmente tiene peso ahí en la contienda Eso sí. y que puede Por lo negociar. menos habla bonito. Habla muy bien, es un buen abogado, es constitucionalista y además Académico. académico. Su hermano es gobernador de Zacatecas y ha sido una persona también muy leal y muy cuidadoso de las formas con el presidente de la República, doctor. Aunque sí ha habido cierta confrontación, siempre ha sido muy mesurado. No, pero él ha tenido también sus cuestiones como sus caprichos. No me diste la candidatura, me voy a otro partido. Claro. Y se ha ido a 2 partidos. Y perdón, haciendo un breve paréntesis muy breve, dicen los expertos que el único que puede vencer a Morena en 2024 es el propio Morena. Claro. Y los destapes tan anticipados pueden ser una ventaja, pero también pueden ser una gran desventaja, porque de las corcholatas que estamos mencionando, el que no quede, sin duda va a iniciar una anticampaña, va a buscar la disidencia e incluso puede buscar la presidencia con una alianza fortuita con MC, por ejemplo. Y eso solo le va a restar votos a Morena y va a favorecer a la oposición. Entonces, si el presidente no se fija muy bien en calmar las aguas de los aspirantes para que todos vayan en unidad, puede empezar a debilitar al candidato de tal suerte que cuando llegue el 24 va a estar plagado de una animadversión social y eso puede darle un efecto totalmente contrario. Entonces, el presidente aquí tiene que ser muy cauto en lograr que quien sea ungido como el precandidato esté respaldado. Pero bien dice, doctor, usted acertadamente, ya la experiencia indica que Monreal no es un hombre que se asocie a los proyectos de los demás, sino busca partidos que lo cobijan. Entonces, Monreal puede ser un debilitador y bueno, ya vemos también que Ebrard y Sheinbaum quieren pelear cada quien su propia candidatura y se van a golpear internamente sin que esto sea público. O sea, ya sabemos, el fuego amigo, ¿no? Maestro Jorge, ¿qué sugieres para que remonte pues la votación del PRI, PAN y PRD? ¿Qué tienen que hacer? Porque no creo que ahí se haya acabado ya todo. Y eran partidos tan fuertes como el PRI y el PAN, pues tenían una militancia pero tremenda, ¿no? Así es. No, doctor, pues definitivamente, como ya se ha mencionado, creo que la unidad de estas 3 fuerzas políticas tiene que ser fundamental, ¿no? Para que puedan encaminarse y tener, pues, resultados que finalmente quieren que les favorezcan, ¿no? Definitivamente, pues, Morena, aunque ahorita está en la cúspide, está gobernando, pues, muchos estados, también hay que ver cómo cierran las administraciones estatales de cada entidad. Muchos estados van a culminar precisamente ya los mandatos que están ahorita en funciones. Y bueno, para eso también tendremos que hacer un análisis con la ciudadanía de aquellas entidades para saber cómo están gobernando sus mandatarios, ¿no? Y bueno, saber si van a favorecer con su voto en las próximas elecciones a Morena y por supuesto a la coalición. Entonces, pues la moneda está en el aire. Por parte de quienes aspiran a ser candidatos, pues ya se verá. Lo decía el doctor Carlos, pues están en disputa sobre todo
la jefa de gobierno de la Ciudad de México y Marcelo Ebrard. Pareciera como si ya estuvieran prácticamente en campaña, en el proceso electoral, como si fueran dos partidos, Sí. ¿no? La verdad, así se logra visualizar, ¿no? Cuando finalmente pertenecen en estos momentos a la misma corriente política, ¿no? Pero pues sí pareciera como si fueran dos morenas, ¿no? Y a ver a quién va a ser el bueno o la buena para poder contender. Y bueno, también lo cierto, doctor, que bueno, ahorita nos estamos enfocando al tema presidencial, pero no hay que descartar que también se va a renovar el Congreso de la Unión y el Senado de la República. Claro. También hay que ver Y cómo varios queda estados. y varios estados en sus Entre ellos gubernaturas y Veracruz. también congresos de los Veracruz, estados, ¿no? Hay que ver cómo quedan también acomodados los poderes legislativos, porque eso también será fundamental para quien llegue a la presidencia de la República. Claro que sí. Correcto. Bien, bueno, pues qué importante este tema que hoy abordamos, pero en televisión el tiempo se va muy rápido, casi hemos llegado al fin de esta noche de debate, pero no sin antes que pasemos a la sección de las conclusiones. Empezaría por pedirle al doctor Carlos Antonio si tenemos saludos, sugerencias o lo que sea. Así es, mi querido doctor. Queridas y queridos cibernautas, muchísimas gracias por habernos acompañado hasta el final de esta noche de debate, análisis a fondo. Y antes de pasar a las conclusiones con la dirección del doctor Carlos García Méndez en este programa a lo largo y ancho de más de 10 años de transmisión, queremos agradecerles a ustedes porque en esta nueva modalidad de noche de debate que se transmite los jueves, a lo largo de la semana vamos recopilando las opiniones, puntos de vista, comentarios que nos envían a través de WhatsApp, a través del propio Messenger de Facebook Live, los mismos comentarios dentro del programa y por supuesto también por mensajes privados. Gracias a todas y todos. Nuestro amigo David Quitano nos felicita siempre por el programa. Nuestro amigo José Guadalupe Altamirano Castro nos manda un saludo cordial a todos. Seyani Conde nos felicita por el programa. Nuestro amigo Luis Marlio Silva, que es un fan destacado ya desde hace muchos años, gracias Luis Marlio, y nos dice, se cumplió el vaticinio del programa anterior. Muchas gracias también por la gentileza. Por supuesto, Alan García, un abrazo cordial. Nuestro amigo el doctor José Manuel de Alba, que nos dice, ojalá me inviten próximamente, por supuesto que sí, doctor de Alba, y también nos manda una felicitación. A todas y todos ustedes que nos escriben, muchísimas gracias, y recordarles que los programas posteriores estaremos siempre dando lectura o dando a conocer los comentarios que gentilmente nos comparten. Así que muchas gracias por su gentileza y siempre su asistencia virtual a esta noche de debate, análisis a fondo, doctor García Méndez. Su conclusión, doctor. Gracias, doctor. Por favor. De manera muy breve, yo quiero concluir lo siguiente. La efervescencia política y electoral que se vaticina a partir precisamente de este mes de junio y hasta el 2024 es bastante importante para la República Mexicana. Aquí, ciudadanas y ciudadanos, tenemos que visualizar con mucha claridad que de la decisión que tomemos en las urnas depende la estabilidad democrática del país. Sin olvidar, por supuesto, que una democracia tiene como una de sus principales características la división de poderes y que no todo el poder se concentre en una sola mano. De tal suerte que la pluralidad en los congresos, la diversidad partidista en la República y, por supuesto, la alternancia son elementos que cuidan ese juego de pesos y contrapesos. En el momento en que no tengamos eso, en el momento en que la votación sistemática se inclina a un solo partido, en el momento en que el Congreso tenga una mayoría calificada de facto, en el momento en que las instituciones se debiliten y todo el poder se concentre en manos de un solo partido, en ese momento estaremos transitando a una dictadura disfrazada de democracia. Cuestión que como ciudadanas y ciudadanos no podemos permitir. Así que yo hago votos porque en estos procesos electorales que comienzan rumbo a una de las elecciones más importantes en 2024, estemos conscientes que podemos emitir nuestro voto, pero también cuidar que no se desquebrajen, por supuesto, estos elementos tan importantes como la pluralidad partidista, la división de poderes y evidentemente la alternancia de partidos en el poder. De esa manera yo cierro, doctor. Muchas gracias, doctor. Como siempre, excelente. Gracias. Bien, estimado maestro Ross, ¿con qué cierra usted esta noche de debate? Bueno, doctor, pues primeramente y como siempre, pues agradecer la posibilidad y la amable invitación al doctor Vázquez, a usted, y bueno, también el privilegio de
de estar con el maestro Jorge Rodríguez Franco, que pues ha sido un gran gusto que podamos intercambiar. Bien se ha dicho, la democracia enfrenta momentos importantes. La contienda, que además es la más grande de la historia de este 2024, con elecciones concurrentes, pues ojalá exista la voluntad y no tanto el egoísmo que pues a veces o en ocasiones se avisora en cada uno de quienes probablemente sean candidatos, que tengan la voluntad para actuar correctamente, éticamente. Y bueno, pues así como vimos una contienda limpia, porque al final del día la participación del Instituto Nacional Electoral, y por supuesto no solamente del Instituto Nacional Electoral, sino de los institutos en los estados, demostraron pues que el domingo fue una jornada en la que se presentaron incidentes mínimos, pues ojalá y la contienda de 2024, por el bien de la democracia, también sea así. Las fuerzas políticas, pues al final del día esto es política, doctor, y en la política pues lo más importante es el acuerdo, y ojalá suceda también en el 2024 que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y que gane pues el que tenga el mejor proyecto que pueda beneficiar a la ciudadanía, y bueno, por supuesto, pues un candidato que tenga preparación, que tenga conocimiento, porque el reto cada vez es más difícil al dirigir un puesto tan importante como la presidencia de la República y las gubernaturas de los 9 estados que entre ellos Veracruz se están disputando. Muy bien. Muchas gracias, maestro Ross. Maestro Jorge, pues es muy evidente que todo esto que acabamos de analizar, estuvimos analizando con los compañeros, pues es lo que ocurrió el pasado domingo, día de elecciones de 2 estados muy importantes, como lo es el Estado de México y el Estado de Coahuila. ¿Con qué cierra usted esta noche de debate? Claro que sí, muchísimas gracias. Antes que nada, doctor Carlos, maestro Diego, un gusto compartir con ustedes esta mesa. Gracias. Doctor Carlos García Méndez, de verdad muy, muy agradecido. Pues un mensaje para nuestra audiencia es que afortunadamente, como ya lo refirieron, tuvimos elecciones relativamente tranquilas en Coahuila y Estado de México, y eso tiene que ponerse en un primer plano, porque sabemos que la política calienta los ánimos y finalmente lo que debe de abundar precisamente es la paz social. Aquí en el estado de Veracruz, ya también lo mencionaron, tendremos elecciones concurrentes, un proceso electoral concurrente. ¿Por qué? Porque no solamente está el futuro, quien va a ejercer el poder a nivel federal o el Congreso de la Unión o el Senado de la República, sino que a nivel estado también se vienen las elecciones en el 2024 para quien representará la titularidad del Poder Ejecutivo. Los 50 diputados, diputadas del Congreso del Estado, que bueno, sabemos que 30 son por mayoría relativa y 20 plurinominales, y esto a su vez hace una elección pues muy grande. Los institutos electorales, tanto el INE como en este caso me quiero aterrizar el OPLE Veracruz, tendrán una gran labor. Los ojos estarán a la expectativa del papel que desempeñen en cada una de las etapas del proceso electoral, y el mensaje para las ciudadanas y los ciudadanos que nos están viendo, que cuando se llegue la etapa de quienes van a fungir como candidatos, candidatas, se fijen bien quiénes son, lean o escuchen sus propuestas para que a la hora que se llegue la jornada electoral, que va a ser el 1 de junio de 2024, puedan primero ejercer el voto, porque es un derecho político electoral, pero que este voto sea informado. Muchas gracias, maestro Jorge. Pues hemos llegado ahora sí al final de esta noche de debate, y desde luego, pues con concluimos nuestra transmisión del programa del día de hoy, no sin antes agradecer a toda nuestra audiencia, el que siempre, como cada semana, cada jueves, nos sintonizan en este mismo espacio. Y desde luego agradecerle
a nuestro equipo de producción que encabeza el doctor Héctor Montes de Oca, pues todo el trabajo que desarrollan para que este programa salga al aire y que todos nuestros cibernautas pues estén bien enterados e informados de lo que ocurrió el pasado domingo en las elecciones. Muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima.